Y es que Él no quiere que seamos unos hijos común y corriente. Él quiere que seamos como algún hijo en especial. Y esto a mí me ha cambiado el entendimiento de esa palabra hijo, porque uno simplemente la lleva a una relación de padre a hijo. En Gálatas capítulo 4, 5 dice: para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos, lo que estamos hablando. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clama Abba Padre. Yo cuando analizo esto, yo digo, wow, o sea, Dios no quiere que Andrés sea un hijo más, ni que Gilberto, ni que Dayana, ni ninguno de los que me están viendo sea un hijo más. Él quiere que usted sea como su hijo. En el deseo de Dios ser como ese hijo, ¿qué hizo? Envió a nuestros corazones el espíritu de ese hijo que es Jesús, para que sean como Él. O sea, yo no quiero otro Andrés, yo no quiero otra Dayana, yo quiero otro Jesús en usted. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Yo no sé, pero a mí me da mucho gozo estar en este espacio. Definitivamente el Señor sabe cómo permitirnos gozarnos en Él. Y yo me gozo en este espacio, es lo que amo. Y lo que más me da alegría es que estamos participando en la obra de nuestro Señor. Les doy la bienvenida una vez más, les doy las gracias primeramente al Señor y también a ustedes por estar acompañándonos. Y el día de hoy estamos con un invitado, así como todos, especial, muy amado por nosotros. Pero nuestro hermano Gilberto Velázquez, el hermano, hay un cariño especial por el hermano, y es un placer tenerlo aquí con nosotros, mi hermano Gilberto. Buenas. Mi hermano Andrés, gracias por la invitación. Dios les bendiga grandemente. El cariño es mutuo. De verdad que no solamente es una hermandad en Cristo, sino una amistad que Dios nos ha dado el privilegio de tener. Muchas gracias por esta invitación y bueno, me gozo también aquí. Yo creo que lo que nos apasiona, uno lo hace claro, con gozo, con alegría, que hablar de Cristo es... en una ocasión me decía unos familiares, Gilberto es callado, no se escucha, no dice nada, pero hablen de Dios, se desata. Yo me identifico con eso, hermano. Sí. Creo que yo me identifico. Bueno, muchas gracias, mi hermano, por aceptar la invitación. Y nada, el episodio de hoy es, bueno, ahorita quiero hacer como un breve panorama y un breve resumen de lo que hemos venido hablando en esta serie. Pero bueno, primero vámonos con la intro y luego ya volvemos. ¿Listo? Amén. Es el único que puede hacerme suspirar, una gracia que me abraza. Bueno, aquí estamos de vuelta, aquí estamos nuevamente y primero que todo quiero presentarles a nuestro hermano Gilberto, que lo conozcan ustedes un poquito más. Y la pregunta es sencilla, es personal, mi hermano, algo así súper breve. Cuéntenos cómo fue su experiencia de conocer al Señor. Yo sé que, bueno, yo conozco la historia y es larga, pero por favor, algo puntual. Entendido. Pues mi hermano, es difícil hacerla breve. Sí. Pero en pocas palabras, conocí al Señor cuando nació mi primer hijo, al ver la responsabilidad de esa tarea. Me sentía impotente. Pero también hubo un ingrediente, y es que tenía demasiada justicia propia. Yo me creía la mejor persona, y en pocas palabras, sé que suena feo, pero quiero ser sincero, yo creía que tenía el cielo ganado. Yo dije, el día que yo me muera, derechito. Es que ni siquiera por el purgatorio, no, era nada, derecho. De una entrada, porque creía en mis valores, en lo que me habían enseñado, y para uno el no robar, no pecar, no emborracharse, eso es... Era suficiente. Exacto. Entonces cuando conocí la verdad me confronté demasiado. Fue muy difícil aceptarla. El reconocer que era pecador no fue fácil para mí. Para algunas personas por su vida es fácil aceptarlo, pero me costó. Y ese proceso me llevó a luchar contra Dios. El aceptar eso, yo no me gustaba que me dijeran pecador. Sí. Porque yo trataba de hacer lo que me habían enseñado tradicionalmente.
Lo que creía que era correcto. Exactamente. Entonces, cuando me doy cuenta de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, es una noticia muy difícil de procesar, pero con el tiempo el Señor, a mí me decían otras personas y yo no lo aceptaba, pero el Espíritu empezó a convencerme y ahí ya uno queda desarmado. Ya cuando el Espíritu me hizo sentir que mis obras sublimes y bonitas eran trapos inmundos, yo ya ahí dije, no, ya no hay nada que hacer, entonces ahí quedé rendido. Me doy por vencido. Sí, señor, exacto. Y esa es mi breve historia. Ah, pero sí sabe resumir el hermano. Ahí estamos. Quiero hacer un panorama así también súper breve de lo que hemos venido hablando. El Señor está haciendo en este tiempo algo que nos ha confrontado a todos también como iglesia y ha sacudido nuestro ser, ha sacudido nuestra mente. Y a mí me gusta compararlo y otras personas lo han hecho también. Me gusta compararlo con lo que ocurrió en el siglo XVI con Martín Lutero en la Reforma. En ese entonces estaban practicando ciertas cosas que no concordaban con la verdad y el Señor usó a este hombre para traer libertad a su iglesia. Nosotros lo vemos como una segunda reforma, lo que Dios está haciendo en este tiempo, como esa luz que el Señor está trayendo, y esa segunda reforma empezó a partir de la pandemia. Totalmente, sí, señor. O sea, hubo un estremecimiento más que todo en la iglesia, y me impresiona una cifra que escuché, que más del 65% de los congregantes no volvieron a congregarse. O sea, después de la pandemia hubo unos cambios sorprendentes y radicales, sí, en la iglesia. Entonces el Señor está haciendo esta tarea y hemos venido practicando como iglesia una serie de estructuras, de doctrinas, de cosas, de conceptos, de ideologías incluso, que están totalmente en contra de la verdad, ¿sí? Y es lo que el Señor ha venido a hacer. Él quiere derribar argumentos, conceptos, que no se trata de nada académico, no se trata de títulos, no se trata de renombres, no se trata de nada, se trata de Cristo, se trata de Él, y es predicar su verdad, y no solo predicarlo a Él como verdad, sino expresarlo. Vivirlo, sí, señor. Sí, cuando lo vivimos lo expresamos, es expresarlo a Él como verdad, como luz. Básicamente es eso, y este espacio el Señor nos ha permitido abrirlo con ese fin, y es traer esa luz a la iglesia. Amén. Porque cuando la iglesia entiende y conoce a Cristo, puede edificar, o el Señor puede edificar sobre esa base sólida, y así mismo nosotros vamos a poder impactar verdaderamente y poder irradiar esa luz y expresar Cristo al mundo. Amén. Es eso. Entonces hemos venido hablando de quién gobierna en nosotros, si es la carne, el alma o el espíritu, cuál es nuestra posición, cómo nos vemos en Cristo. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que se titula ¿cuál es tu posición en Cristo? ¿Una posición de discípulo o de hijo? Ok, pues mi hermano, eso que usted dice, yo pienso que cuando alcanzamos cierto grado de humildad, nos damos cuenta de eso. Y yo pienso que lo más importante como iglesia es entender que nunca tenemos el 100% de la verdad. Siempre hay áreas en nuestra vida que necesitamos rediseñar, reformar, y ese es el asunto. Después de la pandemia, lo que usted dice, yo también pienso lo mismo. Fue un filtro muy fuerte donde dejó ver lo que había realmente en el corazón de la iglesia. Yo pienso que no fue solo para el mundo, la iglesia como tal fue muy afectada, muy sacudida. Y hoy en día tendemos por nuestro orgullo a creer que estamos en lo correcto. Por 5, 10 o 15 años de cristiano, creemos tener la verdad absoluta y no necesitar esa luz para que el Señor ilumine. Mire, en esta parte estás mal, en esta parte necesitas corregir. Y yo creo que eso es a lo que Dios nos está llamando, y les felicito, le doy la gloria al Señor porque
estos espacios son muy importantes para uno decir, oye, pero yo estoy acostumbrado a hacer esto de esta manera y tengo que aceptar otras formas de pensar que vayan de acuerdo a la palabra y uno abrirse a que el Señor y en su multiforme gracia tiene muchas maneras de tratar con nosotros y esta es una de ellas, para su gloria. Así es, lo que dice mi hermano es muy cierto. Lo más difícil es desaprender. Exacto. Desaprender lo mismo, tradiciones, cosas que hemos venido practicando por tanto tiempo y es fuerte porque eso no lo enseñaron. Sí. Y uno dice, bueno, así me lo enseñó mi mamá, mi abuela, así lo he practicado toda mi vida. Que me vengan a decir que estuve mal durante tanto tiempo es algo, No es algo lo que acepta. estremece, sí, es algo fuerte, pero el de corazón humilde, como dice mi hermano, es al que el Señor transforma y le puede revelar esta verdad. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema y quisiera que mi hermano nos compartiera un concepto de qué entiende usted por la palabra discípulo. O sea, ¿cómo podemos definir a alguien que es un discípulo? Pues mi hermano, en lo poco que el Señor me ha enseñado, yo creo que todos tenemos algo muy claro y discípulo es un seguidor. Es una persona que es impactada por el maestro, por alguien, un líder, un pastor, un maestro, y que esa persona decide voluntariamente imitarle, seguirle. Y yo creo que nunca la palabra discípulo cobró tanto poder y tanto impacto, sino en el tiempo de Jesús. Vemos que ahí esa palabra fue enmarcada y fue reestructurada de una forma muy superior porque no se había presentado un maestro como él. Entonces Jesucristo repotenció esa palabra, discípulo, y le dio un valor superior, un valor supremo, a tal punto que nunca un discípulo estaba dispuesto a dar su vida de tal forma como en el tiempo de Cristo. Entonces, la palabra discípulo es muy profunda. Es una persona que está a tal punto de dejar su vida a un lado para empezar a imitar a esa persona que se ha convertido en su referente, en su modo de vida. Su maestro. Exacto, en su maestro, como lo dice usted. Un discípulo es un seguidor. Un seguidor. Ok. Sí, leía un libro la otra vez se llama Más que un carpintero. Yo sé que Sí. ustedes lo conocen. Y dice Josh McDowell, dice en uno de los capítulos que es increíble la transformación de estos hombres de pasar a ser unos pescadores, personas vulgares, personas de a pie, de pasar a ser esos eruditos, o sea, de cuando acá ellos sabían idiomas, de cuando acá ellos llegaron a comportar como se comportaron después de estos acontecimientos, de cuando acá cambiaron tanto, sí, o sea, tanto como incluso como para dar su vida y de la manera en la que la dieron. Y me llama la atención que en algunas ocasiones, más que todo cuando los estaban persiguiendo después de que arrestaron a Jesús, en una ocasión dijeron, este andaba con él, porque habla como él, ¿sí entiende? Entonces uno dice, la pasión de ellos en imitar a Jesús, y ahí entendemos la palabra de Pablo, que yo creo que es un grado altísimo el que Pablo alcanzó para poder decir, sean imitadores de mí, así como yo de ese hombre. Eso es algo impresionante. Y yo creo que de eso debemos de contagiarnos, de darle otra vez ese valor tan maravilloso a la palabra discípulo. Es enorme, es hermosa. Amén. No, y textos encontramos muchísimos que nos hablan de esta verdad. Sí. Eso es un discípulo. Obviamente nuestro maestro es el Señor. Es a Él a quien debemos imitar. Y sabe, mi hermano, ya que menciona el texto que compartió Pablo, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, y en otro lugar también dice que lo imitemos. Sí. Que lo imitemos. Pablo entendió que incluso más que imitar y ser como Él, Dios nos estaba llamando a ser Cristo. Amén. A ser Él, o sea, a que nuestra esencia transmitiera la misma esencia de Él. Sí. Mira que usted dice eso y recuerdo algo que el Señor me ha venido enseñando.
Y es que pues todos a veces nos encontramos en momentos difíciles donde no sabemos qué hacer. Y yo he optado por una de mis oraciones más repetidas y yo creo que ustedes también la han tenido en mente. Señor, ¿qué harías tú en esta situación? Porque uno no sabe qué hacer. Si hago esto, ofendo. Si hago esto, hiero. Si hago esto, pierdo. Entonces, el buscar qué haría Jesús es lo que usted dice, es hermoso. O sea, ser Cristo. Yo pienso que debemos de llenarnos 100% de eso. ¿Qué haría Jesús en esta situación o en este caso? A tal punto de llegar a actuar como Él, ya sin tanto esfuerzo. Exacto. Y es precisamente lo que hemos venido tratando también en ese espacio, de la importancia y la relevancia que tiene como tal la naturaleza, ¿sí? Porque es que una cosa es hacer las cosas como por obligación y otra cosa es hacerlo porque fluye. Que fluye, exacto. Es como el otro día yo escuchaba, en las noticias escuchaba una persona de cierta importancia en cierta religión y hubo un caso por allá en una ciudad y este hombre decía, hacemos un llamado a estas personas, a estos criminales, hacemos un llamado a la paz, por favor, no hagan más esto, por favor. Y yo decía, eso que ese hombre está haciendo, lo está haciendo en completa ignorancia, porque no ha entendido que no se trata de hacer, se trata de ser. Y eso es tan absurdo como tú pedirle a un árbol. Yo siempre pongo ejemplos naturales. Sí, son más fáciles de entender. Exacto, es como tan absurdo, es como tú pedirle a un árbol de, no sé, de mangos, arrodillarte frente al árbol o abrazarlo y acariciarlo y decirle, por favor, dame fresas, por favor, te hago un llamado, dame fresas. Sí. Este árbol va a decir, ¿qué inventa? Sí, porque es que mi naturaleza es dar mangos. Yo no, aunque quisiera, yo no puedo porque no es mi naturaleza. Entonces, cuando no entendemos que lo que se trata, el asunto es de naturaleza, vamos a estar pensando de una forma tan equivocada y no vamos a entender que se trata de esencia, se trata de ser. Entonces, no se trata tampoco de imitar, sino de ser. O sea, Pablo lo dijo en el sentido de esencia, porque más adelante, en otro contexto y en otro libro, nos da una analogía y la analogía del cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo, por lo tanto somos Cristo, somos Él. Entonces, es la esencia que nosotros vamos a expresar. Eso que usted dice es algo muy, muy profundo, porque sin darnos cuenta, muchos tratamos de demostrar ser discípulos, pero no está el ser, o sea, no está internamente ese Cristo dentro de mí. Y Jesús dijo algo muy poderoso cuando resucitó. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, esa palabra haced es lo mismo ser, o sea, no es que demuestren ser discípulos, Que actúen como discípulos, no, o sea, es una transformación total interna. Entonces, cuando nosotros vemos el ser discípulos, es cuando trae transformación. Antes es solo una careta, una imitación, una apariencia de piedad, que es lo que Jesús le criticaba a los sacerdotes de ese tiempo. Sí. Porque por fuera eran los más santos, pero Él dijo que todas sus obras eran inmundas. Y ya sabemos lo duro que fue con ellos, porque el Señor, yo creo que una de las cosas que más aborrece y es cortante es con la hipocresía. Exacto, es la fuerte. apariencia. Exactamente. Ok, bueno, lo que mi hermano comentaba de ir a ser discípulos nos conecta con la siguiente pregunta. Ya tenemos más o menos un panorama de qué es ser un discípulo, ¿sí? Y básicamente, o sea, siempre hay conceptos básicos, siempre hay conceptos fundamentales, pero yo pienso que en la práctica hay mucho más que descubrir y sencillamente los invitamos a que ustedes lo descubran. Sí, Sí, no es lo mismo nosotros decirles aquí, no, ser un discípulo es esto. No, es importante y es relevante experimentarlo. O sea,
Dijo el apóstol Pablo que el amor de Cristo sobrepasa nuestro entendimiento. Dice Efesios 4:13, creo que es, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y dice esto: le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y también ruego que, arraigados y cimentados en amor, habla de lo más importante, que ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, toda la iglesia, cuál es la anchura, cuál es la longitud, la altura y la profundidad de Cristo, y de conocer ese amor, el amor de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y cuando dice que sobrepasa, para que conozcamos algo que sobrepasa el conocimiento, a veces puede sonar un poco contradictorio. Sí. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Viviéndolo, probando a Cristo, Sí. comiendo a Cristo, experimentándolo. Amén. Así que les hacemos ese llamado: experimenten esa vida. Y la otra pregunta es, nosotros como iglesia tenemos muchas responsabilidades, tenemos mucho que hacer, ¿sí? Pero la pasión de nosotros, y lo compartíamos con mi pastora Yolima en el episodio anterior, y es la pasión de Cristo son las almas. Esa debe ser la nuestra. Pero ¿de qué forma lo estamos haciendo? O sea, ¿de qué forma estamos llamando nosotros esas almas? Entonces la pregunta es, como iglesia, ¿debemos hacer discípulos o descubrir y llamar y atraer hijos? Wow. Esa pregunta es muy profunda, mi hermano. Esperemos Okay. que el Espíritu Santo nos ayude. Porque yo pienso, humildemente creo que yo no desligaría la una de la otra. O sea, yo pienso que tienen que ir juntas. Porque el ser discípulos y el ser hijos no pueden ir separadas. Para mí, en mi concepto, la una depende de la otra. Exacto. Porque un hijo que ya alcanzó el espíritu de adopción que lo hace hijo, no se puede quedar allí con su conocimiento de ser hijo. Necesita igual seguir ese referente, ese maestro, pero ahora con un concepto diferente, como hijo. Concepto más maduro. Más maduro y de más autoridad. Porque el espíritu de adopción nos posiciona en lugares celestiales y nos da una autoridad que no tiene un discípulo. O sea, ahí tenemos como que el paquete completo. Entonces, cuando nosotros, esa pregunta que usted me hace, yo creo que podríamos hablar toda la noche de eso. Aquí hay tiempo, hermano. Yo no tengo afán. Y no terminaríamos de aclarar el concepto real. Pero para mí, yo veo algo muy profundo en la manifestación de Dios. Yo veo que el Padre, en su naturaleza, Él quiso atraer hijos a la gloria. Y Jesús está complaciendo al Padre. Pero vemos que la pasión de Jesús, lo dijo usted ahorita, son las almas. Y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, porque Jesús es el Salvador. Pero yo veo que en la manifestación de hijos, cuando recibimos el espíritu de adopción, aquí el Padre está atrayendo unos huérfanos. Y yo pongo este ejemplo, hermano, que me parece muy bonito. Cuando nosotros, en estos días yo estaba algunos apuntes acerca de la adopción, y es un tema que a mí me mueve mucho, me quebranta, porque son muchísimos los niños en nuestra nación y en todo el mundo que no tienen papá. Entonces, alguna familia puede decir, no, adoptemos un niño, porque estamos solos, tal vez los adultos ya se fueron, ya son adultos, y van a adoptar a un niño con alguna necesidad. Pero cuando llegan allá, no, lo más importante no es la necesidad de ellos. Lo más importante es la necesidad que ese niño tiene de un padre. Y yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. No es que a Dios lo movió la necesidad de tener hijos. Es nuestra miseria y nuestra soledad
lo más importante. O sea, nosotros necesitábamos pasar otro grado, esa etapa de discípulos, a ser hijos, o sea, porque hay una necesidad muy grande en nosotros. Y yo pienso que es uno de los milagros más impresionantes cuando nosotros pasamos de muerte a vida. Hablaba unos episodios antes de ese proceso. Cuando recibimos el Espíritu y nos da testimonio de que somos hijos de Dios, creo que se suple la necesidad más grande del ser humano, la de pasar de ser un huérfano a ser un hijo. Excelente, excelente punto, excelente ejemplo. De hecho, o sea, es impresionante la relevancia y la importancia que tiene la palabra, incluso con el tema legal y jurídico. ¿Sabían ustedes que uno de los derechos fundamentales del niño es el derecho a un papá y a una mamá? Y es cierto lo que dice el hermano. La necesidad y el objetivo que se tiene con la adopción no es satisfacer un capricho, una necesidad, un sueño, un anhelo de los mayores, de los adultos, sino suplir la necesidad que ese pequeño tiene y el derecho que pasa de ser una simple necesidad a ser un derecho, el derecho de los niños de tener un papá y una mamá. He ahí el inconveniente y el conflicto con el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, porque es que quieren adoptar dos hombres, un niño, y el derecho de los niños no es ese, es un padre y una madre. Entonces es impactante cómo la palabra o sea, cómo la ley y muchos otros aspectos de la vida cotidiana corroboran que la palabra tiene razón. Así es. O sea, me dicen, precisamente eso lo dice la Biblia. Entonces es súper importante eso. El otro día meditaba yo en este tema de los discípulos y ocurre algo. A ver si me puedo acordar de todo. Fue mucho lo que el Señor me dio. Cuando vemos que la iglesia está o empieza a despertar una intensa necesidad de ver cantidades, de ver multitudes, ocurre algo. Los discípulos, hablando de los discípulos en el tiempo de Cristo aquí en la tierra, los discípulos eran muy buenos en algo. Yo creo que más que en cualquier otra cosa, y era conseguir gente. Sí. ¿Qué hombres tan bravos para conseguir gente? Se conseguían multitudes de 5,000, de 3,000, de 4,000, muchas cantidades de personas las lograban conseguir. Obviamente su intención nunca fue la equivocada. Sí, obviamente ellos, bueno, hasta cierta medida, ellos obviamente lo hacían con el fin pues de que estas personas escucharan el mensaje del Señor, pero había algo en ellos que ya los había impactado a ellos y ellos querían que otras personas fueran impactadas por eso también. ¿Y qué era? Que ellos vivieran, experimentaran los milagros que Jesús estaba realizando. ¿Sí? O sea, si hiciéramos el ejercicio, de hecho hoy en día, bueno, se puede hacer, de conseguirnos más de 5,000, porque no se contaban niños ni mujeres, Sí. para que vayan y escuchen una conferencia. En estos tiempos se puede hacer y se hace, de hecho más gente, pero ¿con qué fin? Con el mismo fin, de ir a recibir, de ir a recibir, esa es la palabra, Sí. de ir a recibir ¿qué? Milagros, sanidades, provisiones, muchas cosas. En una ocasión, y el Señor obviamente Él todo lo que habló, todo lo que hizo, que más que milagros eran señales, ¿sí? Obviamente lo hacía en su misericordia y porque era parte de su ministerio, pero el evangelio que predicó Cristo siempre fue muy radical. Y en una ocasión Jesús estaban en Galilea y después se fueron al otro lado del mar y todo el mundo, uy, ¿qué se hizo el Señor? Lo estaban buscando. ¿Qué se me hizo? ¿Para dónde se fue? Se nos perdió. Cuando lo encontraron y estaba ya el Señor al otro lado, le dicen incluso hasta como enojados con el Señor, Señor, ¿dónde estabas? Si es que hay mucha necesidad, hay muchos enfermos, hay muchos endemoniados. ¿Qué les dice el Señor? Les dice, no,
vamos para otro lugar. No recuerdo para dónde iban. Vamos para otro lugar. Y ellos dicen, pero ¿cómo es posible? O sea, hay tanta necesidad. Y si leemos eso y lo tratamos como de interpretar desde nuestro ámbito almático, vamos a decir, pobrecita esa gente, pobrecitos los endemoniados, la necesidad, pobrecitos los niños. Pero ¿qué dijo Jesús? No vamos a ir, vamos para otro lugar. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes me persiguen o me siguen porque yo los alimenté y se saciaron. ¿Sí? Pero no han entendido. Para que ustedes me sigan y sean mis discípulos, necesitan renunciar y aborrecer incluso su propia vida. Y eso es fuerte. Para que sean mis discípulos, necesitan aborrecer su propia vida, tomar su cruz, seguirme. ¿Y qué dice la palabra? Muchos dieron la espalda y se devolvieron. De ellos dijeron, por aquí no es. Y le dijeron los discípulos, Señor, no, ¿usted no cree que como que se le fue la mano? Como duro eso. Es como duro eso que usted está diciendo. O sea, ¿no cree que está como exagerando, Señor? Y miren que esto ocurre mucho y sigue ocurriendo en la iglesia. Claro. Cuando se predica este tipo, voy a ponerle este título entre comillas. Cuando se predica este tipo de evangelio, que es un evangelio de llamado a la cruz, que es un evangelio de renuncia a mi yo, que es un evangelio de rendición, de sujeción, hay muy poquitos amenes. Muchos vuelven atrás. Y muchos dicen, no, esto no es lo mío. Duro es, sí, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y es que ustedes también piensan devolverse o qué? Parafraseando, ¿no? Sí. ¿Y es que ustedes también piensan devolverse? O sea, ¿piensan igual que ellos? Por revelación del Espíritu Santo, pero dijo, no, Señor, ¿para dónde vamos a coger? Solo tú tienes palabras de vida eterna, sí. Entonces nos damos cuenta que no basta con conseguir a alguien, porque en la mayoría de los casos me atrevo a decir que en un 90% es con un interés de por medio. Sí. Y en este caso no fue la excepción con el Señor. Lo estaban siguiendo por ese interés. A diferencia de cuando ya hubo el derramamiento del Espíritu, ¿qué pasó? También hubo miles de personas convencidas y transformadas, pero ya no fueron los discípulos los que salieron a buscar gente. Venga, camine que hay una campaña, venga que allí es un señor que predica lo más de bueno, venga que allá están sucediendo cosas, mejor dicho, poderosas. Ellos no hicieron nada. ¿Qué estaban haciendo antes? En el aposento alto, orando y recibiendo, siendo llenos. Sí. Se convirtieron 3,000 en el primer discurso de Pedro. Después en el pórtico de Salomón 5,000. Entonces vemos que nuevamente un ejemplo más de que no somos nosotros. Así es. No somos nosotros, es el Señor. Yo creo que eso que usted me dice, nos comparte, nos debe llevar a nosotros, a cada uno de los que pueden estar en conexión, hacernos esa pregunta. O sea, ¿por qué estoy siguiendo yo al Señor? ¿Habrá un interés de por medio? Porque una ocasión escuché una oración muy bonita que me tocó, no recuerdo el autor, y él dijo, Señor, te sigo no por el cielo que puedes darme, ni por el infierno del cual me estás librando. Te sigo por lo que tú eres. Y yo pienso que nosotros debemos de llegar a ese punto donde, ok, son hermosas las promesas de Dios y obvio, nos apasionan porque Dios promete de sobra, pero es Él el motivo por el cual yo estoy en este camino. Porque cuando nosotros lo seguimos a Él por lo que Él es cuando llegamos a ser verdaderamente hijos. Y solamente el verdadero hijo puede hacer discípulos. Si yo no tengo esa cercanía con Dios, donde ya no me interesa lo externo, no voy a poder hacer discípulos. Voy a poder hablarle a la gente y habrá una apariencia de cambio, pero solamente los hijos tienen esa autoridad y ese poder para hacer discípulos, como lo dijo Jesucristo. Él estaba diciendo a personas, y de hacer discípulos a todas las naciones, pero esas personas ya eran hijos, ya tenían una identidad definida, por eso fueron tan eficaces. Hoy en día nosotros queremos hacer esa labor y hay discípulos que no saben nada acerca de la identidad de hijos, y hay hijos que quieren vivir una vida
alejada del sacrificio de un discípulo. Y yo pienso que ese es el error de muchos de nosotros. No, yo soy el hijo de Dios y eso me da licencia para vivir relajadamente y hacer lo que se me da la gana. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? No, yo soy hijo de Dios. Que me juzgue Él. Y no hay una vida de sacrificio. Ya hoy en día no se ayuna. Ya eso es pecado. Ya no necesito porque Cristo pagó todo. Necesitamos, siendo hijos, seguir con esa vida deseando ser iguales a nuestro maestro. Y lo mismo sucede el otro extremo. Uno ve personas que tienen una vida tan entregada, tan sacrificada en ese servicio, que no disfrutan ser hijos. Yo pienso que el plan de Dios es encontrar ese balance donde nosotros disfrutemos de lo uno y de lo otro. O sea, disfruto de esa paternidad que es lo más maravilloso que un ser humano puede tener. La paternidad de Dios nos llena de una manera tan entregada, pero de la misma forma me da a mí me exige, me demanda ser un discípulo entregado, sacrificiado, como lo que usted dijo. Si no deja padre, madre, hijos, tierras, esto, aquello, no puede ser mi discípulo. ¿Qué estoy dejando yo para ser discípulo de Jesús? A veces nos cuesta dejar de ver un programa de televisión. Algo tan simple. Sí, que no nos edifica y el Señor nos demanda porque Él demanda. O sea, el que diga que el Evangelio no demanda, no sé qué Evangelio vive, pero el Evangelio es exigente. Jesús es exigente. Eso lo compartíamos en el episodio con la pastora, y es que cuando hablamos de fe, obviamente el discípulo debe tener fe. Pero cuando hablamos del tema de la fe, notamos que la fe es una respuesta, es la respuesta correcta y diligente hacia algo o alguien que nos está demandando cosas. Las personas hacen cosas, tienen inspiración, escriben canciones, poemas, películas, cualquier cantidad de expresiones para complacer lo que cierto ente, se llame ídolo, se llame persona, se llame Dios, se llame lo que sea, le está demandando y le está inspirando, ¿sí? Dios nos demanda también muchas cosas, nos inspira muchas cosas, y la fe es esa respuesta que yo doy hacia a esa persona, a ese algo, a ese alguien que nos está demandando cosas. Amén. ¿Sí? Usted decía algo muy, muy hermoso, y es que el discípulo es un pequeño Cristo. Y hay una palabra que a mí me ha tocado mucho en estos tiempos, es en Gálatas capítulo 4, permítame la comparto, porque hablando de hijos, hay algo muy hermoso en el corazón de Dios, y es que Él no quiere que seamos unos hijos común y corriente. O sea, Él quiere que seamos como algún hijo en especial. Y esto a mí me ha cambiado el entendimiento de esa palabra hijo, porque uno simplemente la lleva a una relación de padre a hijo. Uh-huh. En Gálatas capítulo 4, desde el versículo 5 dice: para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos, lo que estamos hablando. Ustedes ya no son hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, uh-huh, por el cual clama Abba Padre. Yo cuando analizo esto, yo digo, wow, o sea, Dios no quiere que Andrés sea un hijo más, uh-huh, ni que Gilberto, ni que Dayana, ni ninguno de los que me están viendo sea un hijo más. Él quiere que usted sea como su hijo. Exacto. Y en el deseo de Dios ser como ese hijo, ¿qué hizo? Envió a nuestros corazones el espíritu de ese hijo que es Jesús, para que sean como Él. O sea, yo no quiero otro Andrés, yo no quiero otra Dayana, yo quiero otro Jesús en usted. Exacto. Eso es algo maravilloso, porque el yo entender, no, Dios quiere que yo sea como Cristo. Por eso envió ese espíritu de su Hijo preciado, predilecto, que hizo resonar el universo, hizo que Dios hablara: este es mi Hijo amado. Uh-huh. Entonces, por eso tomó ese milagro de enviar a mi corazón el espíritu de Jesús, su Hijo amado, para que yo lo imite, para que yo sea como ese hijo. Porque a veces queremos ser un hijo de Dios como yo quiero ser un hijo de Dios Gilberto, y no es así. O sea, un Gilberto mejorcito. Exacto, y ese no es el plan de Dios. Exacto, ese es un tema súper importante que se ha venido tocando. Sí. Que
que sencillamente la carne no tiene solución. No, eso es perdido trabajar en ella. Sí, la carne no tiene ningún tipo de solución. Sí, Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo para poder experimentar esa verdad. Porque lo que dice mi hermano, a la final lo que Dios mira en nosotros es a Cristo, amén. que es el único que lo complace, Así es el único que satisface y satisfizo la voluntad del Padre. Amén. Él no quiere ver a una persona como nosotros mejorada o tratando de ser mejor o tratando de hacer cosas buenas para agradarle. Todo eso es perdido. O sea, Sí. si no has entendido esto, por favor y por revelación del Señor, entiéndelo. No importa lo que hagas, porque que tú consideres bueno, porque siempre va a ser el mismo fruto. ¿Cuál fue el fruto que comió Adán? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Cuando tú crees que estás haciendo algo bueno, simplemente estás dando el fruto que comiste. Usted lo dijo en el episodio Sí, anterior. Es estás religión. Es religión. Es una religión. Estás expresando tu naturaleza, no estás expresando nada diferente. Sí. Por eso Dios ya no mira qué es bueno, qué es malo, no. Quién tiene al Hijo y quién no tiene al Hijo. Así es. Y lo que dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. En eso se resume todo. En Él tenemos todo. Y Sí. algo maravilloso, como todo lo de Dios, es que en ese trabajo, en ese proceso que Dios hace, porque Él hace el 99.9% para que esto sea posible y uno solamente el 1% para yo llegar a ser hijo. Y eso. Sí, yo creo que el 0,01%. Pero lo hermoso es que yo pensando y analizando en estos días el libro de Apocalipsis, miraba que hay una adoración en el cielo muy sublime, muy especial, y es la adoración de los hijos. O sea, esa adoración tiene tanto valor para Dios que incluso me atrevo a decir, perdón si me equivoco, pero calla las cortes angelicales porque los hijos van a adorar en el cielo. Y yo no sé si esto no nos apasiona el pensar de que los hijos tienen un lugar privilegiado. Ojo, no porque yo sea hijo, no, es porque el espíritu de su hijo, no debemos nunca olvidar eso. Es porque el espíritu de su hijo está en mí lo que me da ese valor. Y yo creo que por eso es que Dios llega a decirnos en Juan capítulo 4, Él busca adoradores. Yo creo que solamente es por eso, porque en esos adoradores no es que haya algo especial por ellos mismos, es porque está el espíritu que los hace especiales. Y cuando Exacto. nosotros entendemos eso, nos ubicamos y nos posicionamos en el lugar correcto de la adoración, y ahí es donde le damos placer a Dios. Cuando yo lo hago en mis fuerzas, es abominación para Él. Pero cuando está el Espíritu de Cristo en mí, Dios me busca donde esté. Es fuego extraño. Exacto. Eso lo compartíamos con el pastor Aldemar. Cuando tratamos de adorar en el alma, eso para Dios es perdido, porque Sí. el alma no puede dirigir la verdadera y necesaria adoración, no la puede dirigir el alma. Amén. El libro de Apocalipsis lo hemos convertido en un tabú, el libro de Apocalipsis, pero la verdad es que es el libro en el cual nos muestra el Padre la revelación de su Hijo según el Padre. Por eso hay tanto misterio, como tanta profecía, como tanta palabra rara por ahí que de pronto leemos, porque es la revelación según el Padre de su Hijo. Los evangelios nos relatan el Jesús de Nazaret. Las epístolas nos relatan el Cristo resucitado, pero Apocalipsis nos relata el Hijo según el Padre. Amén. Esas personalidades y esa multiforme gracia del Señor es relatada en este libro. Es un libro hermoso. Debemos romper ese Así es. falso entendimiento. Yo meditaba precisamente hoy y conectando un poquito con lo que hablábamos hace un momento. Nosotros como iglesia hemos cometido un error que es gravísimo, gravísimo. Y es tratar de conseguir cantidades, lo que decíamos hace un momento. ¿Por qué? A ver, lo quiero decir que no suene tan fuerte, pero a veces hay palabras que sí o sí como que impactan, confrontan. Cuando nosotros damos por sentado y asumimos
que el atributo más grande de Dios es la sobrenaturalidad, estamos fallando en un área grande. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de esencia, la esencia de Dios no es la sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad es una acción de Dios. La esencia de Dios es espíritu, es verdad, es vida, es camino. Todos los yo soy que salen en el Evangelio de Juan, esa es la esencia de Dios. ¿Sí? Lo sobrenatural es una acción de Dios. ¿Y para dónde voy con esto? No es lo mismo yo decir, o sea, yo no soy lo que yo hago. Yo no soy lo que yo hago. Mi esencia es mi esencia y punto. Yo no soy lo que yo hago. Lo sobrenatural tiene fecha de caducidad. Jesús resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Jesús convirtió el agua en vino, pero se tomaron el vino y ya, chao. Jesús alimentó a los 5,000. Listo, se comieron el pan y los peces y ya, chao. Volvieron a tener hambre y sed. Entonces lo sobrenatural pasa, tiene fecha de caducidad. Lo espiritual es eterno. Entonces, ¿por qué es peligroso asumir que el atributo más grande de Dios es la sobrenaturalidad? Porque vamos a vender este evangelio a las personas y al mundo de un Dios que es solo proveedor, que es solo sobrenatural, y estamos omitiendo y escondiendo, a veces de una forma descarada, el resto de aspectos de su persona y de su sustancia. Lo más importante es predicar la esencia de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Él. Entonces, les pongo un ejemplo. Supongamos que yo soy un arquitecto súper conocido, súper famoso, mejor dicho, prestigioso, y creé un puente, supongamos, comparémoslo con el Golden Gate, creo que se llama el de San Francisco. Un puente espectacular, hermoso, que sale en todas las películas, en todo lado ese puente está. Un puente y una obra, mejor dicho, espectacular. Ese puente o esa obra no soy yo. Es algo que yo hice. ¿Sí? Así pasa con el Señor. ¿Y cuál es el peligro de este asunto y el punto al que yo voy? Que ese puente termina siendo de beneficio para las personas y lo terminan usando para su beneficio, para sus placeres, para sus antojos y sus deseos, pero por lo general se omite y se olvida de quién construyó ese puente, sí, quién fue su autor. Y así pasa con el Señor. Cuando nosotros creemos que Dios solo es sobrenatural y ya pare de contar, vamos a hacernos de su favor y de su obra y vamos a olvidarnos de su esencia y de quién es Él. Así es. Y vamos a estar demandando y demandando y deme porque vamos a estar aprovechándonos de lo que Él hace, no de lo que Él es. Sí. Nunca lo vamos a conocer así. Nunca lo vamos a conocer. Necesitamos encontrarnos con Él y que su esencia sea impartida en nosotros para poder conocerlo y poder expresarlo, que es lo importante a fin de cuentas. Amén. Yo creo que para lograr eso, ese concepto es fácil explicarlo, pero llegar ahí es muy, muy difícil. Y pienso que la manera en que nosotros podemos darnos cuenta de esa necesidad es de la siguiente. O sea, yo debo de llegar al punto de depender de Dios para poder hacer eso. O sea, no depender del milagro, porque eso es una cosa muy diferente. Lo que usted está diciendo, a veces dependemos de lo sobrenatural y Dios queda a un lado. Pero depender de Dios es eso, o sea, de lo que Él es. O sea, yo no poder tocar este vaso sin Dios. Alguna persona en una ocasión dijo, es que yo no necesito a Dios para las cosas cotidianas, yo lo necesito para lo sobrenatural. Y yo no comparto mucho eso. O sea, si yo agarro este vaso, si yo le doy una mirada a mi hermana sin Dios, daña. O sea, si yo voy y tomo este vaso sin Dios, yo me puedo hasta morir con un vaso de agua. O sea, y entender eso me hace a mí ser dependiente de Él. O sea, mi necesidad es Él, Y cuando Dios se convierte en mi mayor necesidad, yo me convierto en la solución del mundo. Porque Dios oye de una forma diferente a los hijos. O sea, cuando un hijo logra tocar el corazón del Padre,
y saber que no puede vivir. O sea, yo digo, si yo como cristiano visualizo mi vida sin Cristo y no me aterroriza, yo estoy mal. O sea, yo necesito volverme loco solo de pensar que caminar un día sin Jesús para mí es aterrorizante. Uy, no. Entonces, esa es mi necesidad. Cuando yo logro eso, cuando yo me convierto en lo que Dios quiere y Él es mi mayor necesidad, mi mayor pasión, ahí yo puedo transformar. Ahí lo que yo le pido al Padre, por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre, porque ya es un hijo que sabe su posición y sabe que Dios oye diferente a los hijos. O sea, Dios escucha a todas las personas del mundo, pero los hijos tienen un grado de honor. Exacto. Los hijos entran como quieran. ¿Se entiende? Pero por su casa. Exacto. Entonces, Dios oye de una manera diferente a los hijos. Tenemos que lograr esa cercanía con papá, disfrutarla con responsabilidad, porque es una autoridad sublime. Me impresiona mucho, a mí me fascina el libro de Apocalipsis, porque me deja ver unas cosas impresionantes. Yo veo la adoración celestial, yo veo aquí los ángeles, los querubines, los 24, yo no sé qué, bueno, todo lo que aparece. Y yo pensaba en estos días, yo dije, los ángeles, los que adoran, nunca dicen te amo. Y yo dije, eso es algo que solo los hijos disfrutan. Ellos no conocen el amor de ese Padre. Exacto. Yo tengo algo de Dios que no lo tienen los ángeles. Ellos dicen, Señor, tú eres soberano, tuya es la sabiduría, el poder, la autoridad, y pare de contar, eso es demasiado extenso. Pero esa palabra es desconocida. O sea, y nosotros como hijos podemos decirle, papá, Padre, te amo. Eso es algo que yo debo disfrutarlo. O sea, eso es mayor que un milagro sobrenatural. Total. Eso es mayor que el mar se abra. A veces decimos, ay, es que yo quisiera ver que el mar se abra, que se resucite un muerto. No, yo veo algo más poderoso. Es la paternidad de Dios y poder disfrutarla. Yo poder cerrar mis ojos y sentir los brazos de mi Padre sobre mis hombros, sentir esos ríos de agua viva que uno siente. Eso es sobrenatural. O sea, eso no solamente es sobrenatural, sino es una relación. amén. Y debo disfrutarla. Es Amén. maravilloso. Amén, amén. Bueno, ya para ir concluyendo, cuando entendemos esto y lo experimentamos y lo expresamos, ya no vamos a ser una iglesia que vive llamando gente y vendiendo un evangelio que no es y presentando a un Dios y a un Cristo que no existe. Así es. Vamos a entender la verdad y vamos a poder predicar a Cristo y verdaderamente va a haber crecimiento en el cuerpo de Cristo, va a haber edificación y va a haber madurez, Amén. que es un aspecto súper importante y esencial. Así Yo es. me quedaría otra hora, pero se nos acabó el tiempo, mi hermano. Sí, hermano. Ha sido un placer compartir. Esto lo decimos a todo el mundo, así también se lo vamos a decir. No va a ser la última vez. No, con gusto. Van a haber muchas ocasiones. Quiero terminar con algo que Jesús dijo, algo muy importante. En Mateo 11:24, Jesús dijo, el 27, perdón, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo creo que nosotros como iglesia debemos de alcanzar esa relación tan cercana como con el Padre, para que no nos cueste revelarlo. Porque a veces lo hacemos de una forma tan distante de Él, tan alejada de Él, que luchamos en nuestro esfuerzo por mostrarles al Padre, por mostrar la salvación. Pero Jesús, solo un hombre, porque quedó solo, ha impactado millones de vidas, generación tras generación, a pesar de la oposición que hay, porque Él supo. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Cuando nosotros entendemos que lo que hace que el mundo sea impactado es yo entender mi relación con mi Padre, ahí es donde yo voy a sentirme realizado realmente. Yo no me voy a sentir realizado cuando reciba un diploma, cuando diga abogado, arquitecto, médico. Yo me voy a sentir realizado cuando diga yo soy un verdadero hijo de Dios. Todos esos son medios. Exactamente. Amén. Amén, Bueno, amén. ha sido un placer, mi hermano. Muchas gracias Un gusto. por aceptar la invitación. Que el Señor logre esta verdad en sus vidas, que este espíritu de revelación y de sabiduría sea impartido sobre ustedes y sobre nosotros para seguir Así conociendo es. al Señor, que es la satisfacción más grande que podamos tener.
Amén. Ha sido un placer, mi hermano. Un gusto. Hermanazo Mi hermano, Gilberto. me gustaría que un minutico hiciéramos una oración porque sé Amén. que hay personas allá que necesitan esta palabra como nosotros la hemos Amén. necesitado y tomémoslas en cuenta porque sé que el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Amén, amén. Padre, te doy gracias por haberte revelado a mi vida, Señor, a la vida de mi hermano y a la vida de cada uno de los que nos escuchan. Gracias porque tú has visto nuestra miseria, nuestra confusión y lo desamparado que estábamos, Señor. Yo te pido por aquellos que se han esforzado en su carne y se han estrellado una y otra vez y han experimentado, Señor, aún caminando en este camino, han experimentado la frustración, la soledad, el abandono, se han sentido que no pueden. Oro para que este poder de adopción venga sobre ellos y puedan sentir ese espíritu, Señor, darles vida, Padre. En el nombre de Jesús, el mayor milagro que es sacarnos de ese orfanato y abrazarnos, Señor, ocurra en esas vidas, papá. Que digan, tú eres mi Padre. Y esto, Señor, será por la eternidad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Un placer. No, mi hermano, a ustedes por habernos acompañado en este tiempo. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y recuerden que somos Avívate Podcast. Like, suscripción y compartan este video con sus seres queridos y familiares. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.